Gloria a Dios. Vamos a empezar, hermanos, en esta hora. Y yo le doy gracias a Dios, hermanos, por este tiempo, por esta oportunidad de estar una vez más delante de su presencia y compartir con ustedes, con mis hermanos. Y vamos a ver en nuestra Biblia, hermanos, vamos a abrir ahí en el libro de Malaquías, capítulo 1. Y vamos a leer todos juntos del versículo 1 al 14. Aleluya. Malaquías, capítulo 1, versículos del 1 al 14. Del Antiguo Testamento, son de los últimos libros, hermanos, más que son pequeñitos, hermanos. A veces batallamos porque como son 2, 3 capítulos, hermanos, nos perdemos. Amén. Malaquías 1, versículos 1 al 14. Me indican, hermano, con un amén, hermanos, cuando ya estemos ahí. Aleluya. Gloria a Dios, hermanos, porque Dios es bueno, hermanos. Aleluya. Y a pesar de las luchas, de las pruebas, hermanos, Él nos sostiene. Gloria a Dios. ¿Ya estamos ahí, mis hermanos? Malaquías 1, versículos del 1 al 14. Y dice así, en el nombre de Cristo: profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis: ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová: y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para chacales del desierto. Cuando Edom dijere: nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos: ellos edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Y vuestros ojos lo verán y diréis: sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. El hijo honra al padre, y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecisteis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? Que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis al animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos: ahora pues orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos: ¿quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos, y vosotros lo habéis profanado cuando decís: inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho: oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo,
o enfermo y presentasteis ofrenda, ¿aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Cierre sus ojos, hermanos, y vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias, Señor, porque hasta este momento tú eres con nosotros, Padre. Gracias, Padre, porque aún sin merecerlo, Señor, somos poseedores de tu gracia divina. Somos poseedores de ese amor eterno que tú eres, Padre. Gracias, Señor, porque aunque te hemos fallado, Padre, aunque hemos pecado, Señor, tú has puesto tu mirada en nosotros, Señor. Y aquí estamos, Señor, hoy en este lugar, delante de tu presencia, Señor, reconociéndote como nuestro Señor, como nuestro Salvador, y reconociendo que no somos dignos de estar delante de ti, Señor. Te damos gracias, Señor, porque en tu infinita misericordia tú nos haces dignos por tu gracia. Porque sin merecerlo, Señor, entregaste a tu Hijo para que diera su vida en una cruz para limpiar nuestros pecados. Porque sin ser digno, Señor, tú nos regalas la vida eterna. Gracias, Señor, porque hasta este momento tú eres en nuestra vida. Porque tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Salvador, y nosotros somos inmundos delante de ti, Padre, pero tú nos haces dignos de ti. Gracias por cada uno de mis hermanos. Gracias por la vida que me permites hasta el día de hoy, Señor. Y gracias por esta palabra, Señor, que tú me diste, que ha sido de edificación para mi vida, y la comparto con tu pueblo, para que también tú le edifiques, Señor. Porque tú, Señor, eres el que hace la obra. Porque tú eres el que tiene todo el poder. Porque tú, Señor, eres el que transforma las vidas. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Damos gracias a Dios, hermanos, porque nos permite una vez más estar en este lugar, alabando y glorificando su nombre, hermanos. Y leíamos, hermanos, ahí en Malaquías esta palabra. Y es una palabra, hermanos, muy dura. Una palabra que Dios tenía que darle a su pueblo, porque su pueblo, hermanos, estaba fallando delante de Dios. Y Dios, hermanos, sabía que el destino de su pueblo, si seguía por ese camino, hermanos, iba a ser la destrucción. Y el pueblo, hermanos, estaba viviendo en ese tiempo las consecuencias de esa mala manera de vivir, hermanos. ¿Y qué pretendemos entender? ¿Qué anhelamos entender en esta palabra, hermanos? ¿Qué es lo que queremos que Dios nos haga comprender a través de esta palabra y con su Espíritu Santo en nuestra vida, hermanos? Debemos entender, hermanos, que como creyentes debemos honrar al Señor mediante un culto acorde con la dignidad de Dios. Dios, hermanos, sabemos, es santo. Tenemos que buscar nosotros la santidad, hermanos, para poder acercarnos a Dios. Y no quiero decir con esto, hermanos, que no puede estar aquí si no es santo, hermanos. No. Pero comentaba hace un rato con mis hermanas, con mi hermanita Fernanda, con mi hermanita Flor, que la salvación, hermanos, la debemos buscar día a día. Y sabemos, hermanos, que no la vamos a alcanzar en esta forma material. Pero cada día podemos acercarnos más y podemos ser mejores delante de Dios, hermanos.
Entonces, hermanos, entendiendo que Dios es santo, que Dios es el Rey de Reyes, que Dios es el Todopoderoso, que Dios es omnisciente, hermanos, que Dios es nuestro todo, tenemos que honrar a Dios como Él merece, hermanos, como tal. Entonces, hermanos, vamos a comenzar diciendo que Dios debe ser honrado por el don de su amor. Dios nos ama, hermanos, y nos lo ha demostrado en una manera maravillosa a través de entregar a su Hijo unigénito para que diera su vida, para que usted y yo pudiéramos ser salvos, para que usted y yo pudiéramos disfrutar de la remisión de pecados, para que usted y yo un día podamos estar delante de la presencia del Padre. Entonces tenemos que entender, hermanos, que el amor de Dios es una realidad. Y al parecer, hermanos, en el tiempo de estas personas que estaban hablando, del pueblo judío que estaban hablando en ese tiempo, en el tiempo de Malaquías, hermanos, eran los repatriados. Y ellos pensaban, hermanos, en ese tiempo, por la condición en la que vivían, hermanos, estaban en cautividad. Por la condición en la que vivían, hermanos, pensaban, tenían en su mente y en su corazón que Dios se había vuelto indiferente a ellos. Tal vez ellos pensaban, hermanos, que Dios ya los había olvidado, que Dios ya no tenía interés en ellos. Y sabe algo, hermanos, era cierto, porque las profecías en cuanto al retorno de la tierra de sus ancestros se habían cumplido, pero no así las maravillosas profecías que declaraban el advenimiento de los tiempos gloriosos y la prosperidad inaudita. La gente, hermanos, en ese tiempo cuestionaba el amor de Dios y le decían: ¿en qué nos amaste? Lo veíamos ahí en Malaquías 1 versículo 2. Y Jehová les responde diciéndolos que les mostró su amor al elegir a su antepasado Jacob y no a Esaú. Recordemos que eran descendientes de Jacob, hermanos. ¿Por qué? Porque eran el pueblo escogido por Dios, eran hijos descendientes de una promesa que Dios había hecho. Amén. Entonces, hermanos, con frecuencia, ¿cuántas veces, hermanos, no ha pasado en nuestra mente o hemos sentido en nuestro corazón que el amor de Dios se asocia a nuestro bienestar, hermanos? ¿Cuántas veces pensamos, hermanos, cuando estamos en una situación cómoda, una situación próspera económicamente, Dios es bueno, Dios me ama porque estoy bien? Y luego, ¿qué pasa, hermanos, cuando las cosas no van bien? ¿Qué pasa, hermanos, cuando a nuestra vida llega la enfermedad? Cuando a nuestra puerta, en nuestro hogar, llega la tribulación, hermanos. ¿Qué pasa? Definitivamente, hermanos, si nos va bien, confesamos que el amor de Dios es divino. Y sí lo es, hermanos. Pero por el contrario, hermanos, cuando nuestra vida no se desarrolla a nuestro agrado, llega a nuestra mente y llega a nuestro corazón la duda acerca de que si Dios nos ama. Hemos pasado por ahí, hermanos. Yo sí, hermanos, muchas veces. Pero sobre todas ellas, hermanos, Dios nos ha sostenido y nos ha demostrado, hermanos, que no estamos solos. Es difícil el caminar en el camino de Dios, hermanos. Sí lo es, hermanos. Pero no estamos solos. Él está con nosotros.
Sin embargo, hermanos, el amor de Dios es un hecho probado y demostrado sobradamente a través del tiempo, hermanos. Y la Escritura nos da testimonio de eso. Yo le invito, hermanos, yo lo voy a leer, pero para que se vaya ubicando, hermanos, en Romanos capítulo 5, versículo 8, hermanos. Ahí habla de esto que le estoy diciendo, hermanos. No estamos solos y el amor de Dios está ahí con nosotros, hermano, para siempre. Si nosotros clamamos, Él va a atender nuestro clamor. Si nosotros le buscamos, hermanos, le vamos a encontrar. Si nosotros le pedimos refugio, hermanos, Él va a ser nuestro refugio. Romanos 5:8, hermanos, hasta nos lo sabemos de memoria. Y dice en el nombre de Cristo: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Merecíamos tal amor, hermanos. Merecíamos esa gracia. Merecíamos que Jesucristo padeciera esto para que nosotros fuéramos salvos. No, hermanos. Sin embargo, aleluya, gloria a Dios, hermanos. Sin embargo, el Señor, hermanos, es bueno, y aunque no lo merecíamos, Él nos regala la salvación. Él perdona nuestros pecados y nos limpia de todo pecado a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Este amor, hermanos, es una expresión, la máxima expresión de su gracia y de su soberanía, hermanos. Lo normal, hermanos, es conmovernos y desear la reciprocidad en un acto de bondad. Cuando alguien, hermanos, hace algo bueno por nosotros, sentimos la necesidad y la obligación de hacer algo bueno por esa persona. O peor, hermanos, si es al contrario, si yo hago algo bueno por ella, por Daniela, yo siempre voy a tener el sentimiento de que ella tiene que hacer algo también por mí cuando yo lo necesite. Pero no consideramos que nosotros hemos sido salvados y hemos disfrutado de esta gracia únicamente por la gracia y el amor de Dios. Y por ese amor, hermanos, y por esa gracia de Dios, hermanos, hagamos memoria y recordemos a través de la palabra de Dios aquel momento en que Adán peca delante de Dios. ¿Cuál es la recompensa al pecado, hermanos? La muerte, hermanos. Adán pecó, hermanos. Sin embargo, Dios tuvo misericordia de él. Aún cuando deliberadamente desobedecieron el mandato de Dios, Dios tuvo misericordia de Adán y de Eva. Pero no porque Dios tenga misericordia de mí, hermanos, no va a venir una consecuencia de mi pecado. Tenemos que tener presentes y nunca olvidar, hermanos, que todos nuestros actos, todas nuestras malas acciones, nuestros pecados traen una consecuencia, a pesar de que Dios nos perdone. La consecuencia, hermanos, ahí va a estar. La diferencia es que ya estamos calificados para estar delante de Dios. El Señor, hermanos, se mostró compasivo con Adán. Proveyó para su descendencia un camino para volver al paraíso, para volver a la presencia de Dios. Tenemos que entender, hermanos, que todo acto bondadoso de parte de Dios hacia la humanidad pecadora, hermanos, se efectúa única y exclusivamente porque Dios lo desea, y no porque la humanidad o nosotros lo merezcamos, hermanos, ni porque Dios nos deba algo a nosotros. No, hermanos. El creyente, hermanos, nosotros como creyentes
disfrutamos hoy de muchas bendiciones, hermanos, debido al amor fiel de Dios hacia nosotros. E independientemente, hermanos, de cualquier mérito personal que nosotros podamos pensar que nos levanta un poquito más cerca de Dios, únicamente su gracia es la que nos hace dignos, no nuestros actos, hermanos. Aleluya. Y para reforzar esto, hermano, vamos a Santiago capítulo 1 versículo 17. Aleluya. Gloria a Dios. Santiago capítulo 1 versículo 17, hermanos. Me indica con un amén cuando ya estemos ahí, hermanos. Aleluya. Amén, hermanos. Dice en el nombre de Cristo: toda buena dádiva y don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. No es nuestros actos, hermanos, es la gracia de Dios. Lo menos, como creyentes, lo menos que podemos hacer, hermanos, para agradecer a Dios por esa gracia divina, es vivir para la alabanza de su gloria, para alabarle, para darle la gloria a Él, para servirle. Amén, hermanos. Efesios 1 versículo 12, hermanos. Efesios 1 versículo 12 dice: en el nombre de Cristo. ¿Para qué Dios permite esta gracia en nuestra vida, hermanos? Ahí está en Efesios 1:12. Dice: en el nombre de Cristo, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. ¿Para qué estamos aquí, hermanos? Para alabar a nuestro Señor, para entregarnos en adoración, en vida, en completa armonía a Dios. Ahora, hermanos, ¿esto qué implica? Implica que tenemos que honrar a aquel que nos ha amado y mostrado su bondad a través de Cristo Jesús. Amén, hermanos. Entonces, hermanos, si pensamos en la reciprocidad y cuando nosotros hacemos un favor esperamos algo a cambio, imagínense la responsabilidad que tenemos, porque Cristo dio su vida por usted y por mí. ¿Qué nos correspondería, hermanos? ¿Qué nos correspondería, hermana? Entregar nuestra vida a Él, hermanos. ¿Daría su vida por alguien, hermano? Seamos honestos, hermanos. Yo creo que no, a excepción tal vez de nuestros hijos, siendo honestos. Pero cuando Dios mora en nuestra vida, transforma nuestros corazones, hermanos, y cambia nuestra mente, todo cambia, hermanos. Todo cambia, hermanos, y podemos hacer más para Dios. Entonces, hermanos, tenemos que aprender que Dios debe ser honrado en el don de su amor. ¿Y qué quiere decir esto, hermanos? Que tenemos que amar a Dios como Dios nos ha amado a nosotros. Aleluya. Punto número 2, hermanos. Dios debe ser honrado de acuerdo a su dignidad. Dios debe ser honrado de acuerdo a su dignidad. Dios es digno de qué, mis hermanos. Amén. Él es el único digno de toda alabanza y de toda adoración. Entonces, hermanos, ¿cómo debemos honrar a Dios? Con toda nuestra alabanza, con toda nuestra adoración, con todo nuestro ser, de todo nuestro corazón y de toda nuestra mente. Dios, hermanos, debe ser honrado como Padre. Israel, hermanos, tuvo su origen en Él. Fue el Señor
quien por su poder hizo fértiles a Abraham y a Sara, ¿verdad, hermanos? Recordemos, hermanos, a Abraham y a Sara no podían tener familia. Y cuando Dios cumple la promesa en ellos, hermanos, ya eran mayores. Ya toda posibilidad de tener familia, humanamente hablando, hermanos, había desaparecido, ¿verdad? Pero ¿qué dijo Dios, hermanos? Que de ellos iba a haber descendencia. ¿Y qué pasó, hermanos? Sara engendró a Isaac, ¿verdad? Y a partir de ahí, hermanos, llega el pueblo hebreo, el pueblo de Dios. Si los padres, ahorita hablamos de como papás, como somos, hermanos, si como padres humanos, hermanos, debemos ser honrados. ¿Cuántos somos papás, hermanos? La mayoría, ¿verdad? ¿Y cuántos anhelamos que nuestros hijos nos honren, nos respeten, hermanos? Y cuando no lo hacen, hermanos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, hermanos? Sí, los corregimos, ¿verdad, hermana? Venga, porque lo voy a corregir. Aquí traigo con qué, ¿ah? Una chancla, un cinto, a mano limpia, hermano. ¿Por qué? Porque les amamos, hermanos, y no queremos que se desvíen, no queremos que se pierdan, hermanos. Entonces, si los padres humanos debemos ser honrados, ¿cuánto más nuestro Padre eterno? Él tendría que ser muchísimo más honrado. El Señor, hermanos, en ese tiempo a su pueblo, en ese tiempo el Señor les reprocha a los judíos, comenzando por los sacerdotes, hermanos. ¿Por qué comenzó por los sacerdotes? Porque eran los encargados de vigilar el comportamiento del pueblo de Dios. Eran los responsables de compartirles la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, y que se cumplieran las ordenanzas de Dios. Pero ¿qué pasaba con los sacerdotes, hermanos? Su negligencia al negarle la honra que como padre justamente merece Dios. El pueblo se desvió, ¿verdad? El pueblo estaba perdido, hermanos. Se había alejado del Padre. ¿Y qué pasa con nosotros, hermanos, cuando nuestros hijos nos desobedecen? Nos enojamos, ¿verdad? Y volvemos a lo que decíamos ahorita. Los tenemos que corregir, hermanos. Entonces, hermanos, vemos ahí con Juan, hermanos, en el libro de Juan, que establece la paternidad de Dios para los que por la fe reciben al unigénito Hijo de Dios. Vamos a ver ahí en Juan, hermanos, capítulo 1. Juan capítulo 1, versículo 12 y 13. Yo lo leo, mis hermanos. Dice en el nombre de Cristo: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Se fijan, mis hermanos? Juan nos da a conocer, nos hace saber que Dios es nuestro Padre celestial. Pero ¿qué implica esa paternidad, hermanos? Hay responsabilidades, hay obligaciones, ¿verdad? ¿Cuántas veces, hermanos, no escuchamos allá afuera que gente que híjole, bien tremenda y que anda bien mal, dicen? ¿Qué dicen, hermanos? ¿Qué dicen? Todos somos hijos de Dios. ¿Es cierto, hermanos? No, aquí lo está diciendo Juan. Mas todos quienes, los que le recibieron, uno, dos, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces,
No, todos somos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios. Pero nada más los que le recibimos y creemos en su nombre, somos hijos de Dios. Entonces, hermanos, Juan declara también: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1, hermanos. Ahí está esta cita que le leí. Y dice en el nombre de Cristo así: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y ahí continúa diciendo: por esto el mundo no nos conoce. ¿Por qué, hermanos? Porque no le conoció a Él. Ahí vemos una vez más lo que decíamos ahorita, hermanos. Todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Entonces, hermanos, hablamos de cómo se honra a un padre. ¿Cómo honrábamos a nuestros padres nosotros cuando éramos en nuestra familia, con nuestros padres, hermanos? Pues teníamos que respetarlos, hermanos. Y muchas veces lo hemos platicado y lo hemos dicho todos los que somos de esta generación. Nuestros papás a veces no nos tenían que decir nada, ¿verdad, hermanas? Con que nos vieran así, ya, hermanos, ya, es más, ya ni nos movíamos, hermanos. ¿Por qué? Porque ya sabíamos, hermanos, que llegando a la casa se iba a arreglar ese asunto. Y hasta a veces hasta se nos olvidaba a nosotros, hermanos, pero a papá o a mamá no. ¿Y qué pasaba? Pues se hacía justicia, hermanos. ¿Verdad? Yo creo que todos pasamos por ahí, hermanos. Y gloria a Dios, hermanos, por nuestros padres. Gloria a Dios porque nos enseñó a honrarles. Y gloria a Dios porque también eso nos enseña a honrar a nuestro Padre Celestial. Por ese amor, hermanos, tan grande, por ese amor que no merecíamos, hermanos, ese amor inmerecido que nos llamó cuando vivíamos sin Dios, hermanos, cuando vivíamos sin esperanza. Dios nos adoptó, hermanos, como hijos y nos constituyó sus herederos, hermanos. Y es por eso que los creyentes, hermanos, debemos honrar eternamente a nuestro Padre Celestial. Dios, hermanos, debe ser honrado como un gran rey. Usted ha visto, hermanos, a los gobernantes cómo los tratan, a los presidentes, a los reyes, a los emperadores, cómo los tratan, hermanos. Híjole, todos se ponen serviles para ellos, ¿verdad? A su servicio, a su disposición. Les hacen caravanas, les hacen reverencias. Y es un hombre, hermanos. ¿Cómo debemos ser con nuestro Padre Celestial? Aleluya. Dios, hermanos, debe ser honrado como un gran rey. ¿Por qué, hermanos? Porque Él es el Rey de reyes y el Señor de señores. Pero ¿qué pasaba, hermanos, con el pueblo de Dios? ¿Qué pasaba con los judíos, hermanos? Vivían en cautividad. Estamos hablando de que estaban cautivos. Vivían sometidos al imperio persa. En ese tiempo, hermanos, el pueblo estaba cautivo. Y ahí, hermanos, a uno de sus reyes, Ciro, lo llamaban Ciro el Grande. Había otro rey, hermanos, que se llamaba Artajerjes y se hacía llamar el Rey de Reyes. Fíjese nomás, hermano. Eso lo vemos en Esdras, hermanos, capítulo 7, versículos 12. Artajerjes, el Rey de Reyes, a Esdras era el sacerdote y escriba, erudito de la ley de Dios del cielo. Ambos, hermanos, fueron monarcas poderosos que dominaron el mundo y dominaron muchos pueblos, hermanos, muchos pueblos. Los sacerdotes y el pueblo en general reverenciaron a estos monarcas. La reverencia, hermanos, la gloria, el reconocimiento que era para Dios. Los sacerdotes de Dios le estaban dando ese lugar a esos reyes. Entonces, hermanos,
en estos tiempos de Malaquías, el pueblo de Dios aún conscientemente estaba despreciando al Rey de Reyes, al verdadero Rey de Reyes y Señor de señores. Lo vemos ahí en el versículo 13 del capítulo que leíamos, y se lo leo, mis hermanos. Habéis además dicho: oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o lo cojo, lo enfermo, y lo presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo esto de vuestra mano?, dice Jehová. Entonces, hermanos, los dones que ofrecían en sacrificio para honrarlo, dice la palabra de Dios, que lo que le estaban ofreciendo a Dios, hermanos, lo que le estaban ofreciendo al soberano del mundo, hermanos, decía mismo Dios que no se atrevían a presentarlo ni siquiera al gobernador. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? ¿A qué voy con esto? Que lo que tenían que darle a Dios, que era lo mejor, la mejor ofrenda, lo mejor de sí mismos, no se lo estaban dando, hermanos. Le estaban dando sobras, le estaban dando lo que no servía, le estaban dando lo que para ellos ya era hasta inmundo, hermanos. Cuando a Dios tenemos que darle lo mejor. Cuando Dios exigía, hermanos, lo mejor. Y dice Dios: ni siquiera se lo darías al que te está gobernando. Y qué tremendo, hermanos. ¿Por qué? Porque ahí veíamos, hermanos, que el pueblo temía más a un hombre que a Dios. Olvidaron, hermanos, olvidaron en ese tiempo de Malaquías, olvidaron, hermanos, que aproximadamente hace 300 años atrás el gran soberano había declarado que levantaría un varón a quien llamó mi pastor y mi ungido. Isaías 44:28, hermanos, dice en el nombre de Cristo: ¿qué dice de Ciro? Es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén: serás edificada, y al templo serás fundado. Dios levantó ahí una persona, levantó un hombre, hermanos, el cual hizo la voluntad de Dios, hizo lo agradable a Dios. Pero esto el pueblo, hermanos, lo había olvidado y se había vuelto atrás, poniendo su mirada en el hombre y olvidándose de Dios, hermanos. Perdieron, hermanos, el enfoque de la grandeza del Señor. Y yo creo, hermanos, que también perdieron la fe. ¿Cuántas veces, hermanos, nos llega la prueba, nos llega la enfermedad, nos llega la lucha? Y siendo creyentes del Rey de Reyes, del Señor Todopoderoso, se nos olvida, hermanos, y buscamos la ayuda y la solución en alguien que no la tiene. ¿Cuántas veces, hermanos, por seguir esa ayuda, por seguir esa esperanza que nos dan terrenalmente, nos olvidamos de acudir a quien todo lo puede, hermanos? El creyente, hermanos, conoce a Dios como Salvador, como amigo, como Padre, como abogado, como sanador, como proveedor, y con otros títulos, hermanos, muy descriptivos de la naturaleza de Dios y de las bendiciones de su gracia. El cristiano, hermanos, debemos tener como cristianos siempre presente en nuestro corazón, en nuestra mente, y recordar que Dios también es el soberano, es el Señor del universo, es el Rey glorioso y dueño del mundo. Y no lo digo yo, hermanos, lea el Salmo 24. Él merece, hermanos, ser honrado, y es Él el único digno de nuestra honra. ¿Qué podemos, hermanos, decir de Jesús? Jesús, hermanos, Cristo,
es nuestro bendito Salvador. Él es el autor, hermanos, por el cual nosotros podemos llegar hasta la presencia de Dios. Y Él lo dijo: nadie puede llegar al Padre si no es por mí. Él en su misericordia, hermanos, entregó su vida para que usted y yo tuviéramos vida. Él es el sumo sacerdote que Dios envió para que nosotros pudiéramos llegar hasta Él, hasta la presencia del Padre. Pero no olvidemos, hermanos, que Dios le hizo Señor y Cristo. Porque aunque fue hombre, hermanos, fue carne, Él era el Señor, Él era el Cristo, Él fue el autor de nuestra salvación. Vamos a ver ahí en Hechos, hermanos, capítulo 2, versículos 36. Hechos 2, versículo 36. Aleluya. Cuán grande amor tenía Dios por nosotros, hermanos, que a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras fallas, Él siempre proveyó lo necesario para que nosotros pudiéramos acercarnos a Él. Dice en Hechos 2:36: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y vemos que dice ahí en Filipenses, hermanos, Filipenses 2, 9 y 10. Ya Dios nos da a conocer quién era Cristo y cuál es nuestra obligación ante Él. Tenemos que rendirle devoción, tenemos que entregarnos, hermanos, de todo corazón. Filipenses 2, 9 y 10. ¿Me lo puede leer alguien, hermanos, por favor? Amén. Reconoce Dios a Cristo y nos da la instrucción, la orden, hermanos, que toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y de debajo de la tierra se va a doblar ante Él. Aleluya. Santo es Dios. No debemos perder el enfoque, hermanos, que Él es digno de nuestra honra. Él es el único digno de nuestra honra. ¿Y cómo, hermanos, tenemos que honrar? Aleluya. ¿Cómo tendremos que honrar al Señor? ¿Cómo debo honrar a mi Señor? Punto número 3, hermanos. Honremos al Señor con un culto agradable. Amén. No es como yo quiera, donde yo quiera o de la manera que yo quiera. Hay una forma de honrar al Señor con un culto agradable. Israel, hermanos, pertenecía a Jehová. Jehová lo rescató a los hebreos de su opresor, que los tenía esclavizados, y mediante dicho acto se constituyó en el nuevo propietario de aquellas almas. Ese pueblo ya era de Dios. Amén. Posteriormente, hermanos, celebró un pacto con ellos. Y según este acuerdo, hermanos, el pueblo debía rendir adoración y amor exclusivamente a su Redentor. ¿Sí, hermanos? Nosotros somos de Cristo, a quien tenemos la obligación exclusiva de adorar y amar. A Cristo, hermanos. Amén. Entonces, hermanos,
El Señor les enseñó cómo debían honrarlo, el tipo y la calidad. Fíjese bien, hermanos, el tipo y la calidad de las ofrendas que debían llevar al santuario. ¿Sí? Jehová, el Redentor y Rey de Israel, se merecía, hermanos, lo mejor de lo mejor. Desafortunadamente, hermanos, el pueblo y sus sacerdotes manifestaron poco interés en observar las instrucciones del Señor. Y tenían, yo creo que miopía, hermanos, al considerar su dignidad. ¿Por qué, hermanos? No veían bien lo que Dios había ordenado y por eso no lo hacían como Dios no lo había ordenado. Tal vez, hermanos, no sé, yo pienso. Pero lo que quedaba claro, hermanos, era que la conducta de aquellas personas era insuficiente. ¿Por qué, hermanos? Porque ofrecían a Jehová lo defectuoso, lo enfermo, o a veces, hermanos, peor aún, hasta se lo robaban para ofrecérselo a Dios. Imagínense, hermanos. Voy a hacer un paréntesis aquí, hermanos. Un día platicaba en el trabajo con un compañero que, gloria a Dios, también es cristiano. Y en una ocasión me comentó una anécdota que le tocó vivir, hermanos. Y voy a ser breve, hermanos. Había un hermano, hermanos, que llegaba a la iglesia y se gozaba y todo, hermanos. Y hermanos, una ofrenda de amor, pues, amén. Y él iba y ofrendaba, hermanos. Hermanos, que requerimos esto para la obra de Dios. Amén, hermanos. Él lo llevaba y lo ponía. Y así, hermanos. Y dice mi compañero, dice, la verdad todos nos sorprendíamos porque pues pensaban, hermanos, qué fe. Y dice, y le preguntábamos, hermano, oye, hermano, ¿cómo le haces? ¿Y sabe qué respondía, hermanos? Las bendiciones de Dios. Oye, hermano, esto son las bendiciones de Dios, hermano. Y así. Pero tenemos que recordar, hermanos, que delante de Dios no hay cosas ocultas. Y todo a su tiempo, hermanos, es revelado. Un día se enteran por una noticia, hermanos, que el hermano Fe, le decían, hasta le decían el hermano Bendiciones, que el hermano Bendiciones había caído preso, hermanos, por fraude. Entonces no eran las bendiciones de Dios, hermanos. Amén. No podemos ofrecer, hermanos, algo que no es digno delante de Dios. Todo lo que traigamos a la presencia de Dios tiene que ser como Dios lo pide, hermanos. Entonces, hermanos, la conducta de aquellas personas, hermanos, los sacerdotes del pueblo de Dios, se volvió insultante, porque le ofrecían a Jehová lo defectuoso, lo enfermo. Además, hermanos, cumplían sus deberes de mala gana, hermanos. ¿Cuántas veces como papás, hermanos, no le decimos a nuestros hijos, hijo, tráeme agua? ¿Verdad, hermanos? Yo creo que no le pasa a usted, hermanos. A mí alguna ocasión me pasó, pero ya no, gracias a Dios. O peor aún, ¿cuántas veces lo hicimos, hermanos? Yo lo hice muchas veces, hermanos, para vergüenza de Dios. Pero gloria a Dios porque Cristo me cambió, hermanos. ¿Sí? Entonces, hermanos, hacían las cosas hasta de mala gana. Y si se nos hacía lo peor, hermanos, ahí viene, como dicen, la cereza del pastel. Y lo hacían si les pagaban. Si me pagas, lo hago. Si no, no. Cualquier parecido con la realidad actual, hermanos, es coincidencia. ¿Sí? Entonces, hermanos, con sus acciones expresaban su verdadera actitud hacia Dios. Allí estaban expresando verdaderamente lo que Dios significaba para ellos en sus vidas, en sus corazones. Claramente menospreciaban a Dios.
Es verdad, hermanos, que nuestros sacrificios de hoy pueden ser de alabanza. Claro que sí, hermanos. Vamos a ver Hebreos 13 al 15. Alguien que me lo lea, por favor, hermanos. Ahorita hemos oído mucho y lo hemos dicho aquí muchas veces, hermanos. Lo que podemos ofrecerle a Dios es nuestra alabanza. Es la única ofrenda que nosotros podemos ofrecerle, que es nuestro verdaderamente. Hebreos 13, 15. ¿Alguien me lo puede leer, por favor, hermanos? Aleluya. ¿Quién dijo yo? ¿Nadie? ¿Alguien, hermanitos, que me la lea? Amén, hermanita. Hebreos 13, 15. Amén. ¿Qué le vamos a ofrecer, hermanos? Sacrificio de alabanza. Pero también, hermanos, puede consistir, fíjese bien, porque luego también por ahí hay gentecita que dice, no, es que eso tampoco ya no. También, hermanos, vea ahí, bueno, este es todo el capítulo, no lo vamos a leer, pero ahí para que tome el dato, hermanos, Filipenses 4 nos enseña que también puede consistir en ofrendas monetarias, hermanos. También podemos ofrendar monetariamente y hacer el bien y ayudar, hermanos, también. Eso lo podemos ver ahí en Hebreos 13, 16. Hacer el bien a nuestro prójimo, ayudar al que lo necesite, hermanos. Y así, hermanos, podemos honrar a nuestro Señor siempre y cuando la calidad de nuestras acciones refleje nuestro amor y respeto por Él. ¿A qué quiero llegar con esto, hermanos? Imagínense, y circulaba por ahí en los memes, hermanos, yo creo que también usted lo vio. Están unas personas en condición ahí de calle, con hambre, pidiendo, y está una persona dándoles unas monedas, pero así, hermanos. Eso no es agradable a Dios, hermanos, porque no lo está haciendo por ayudar, lo está haciendo para exaltarse él mismo. Tenemos que ser honestos con Dios, hermanos. Tenemos que hacer las cosas de corazón, de manera que sean agradables a Dios, que refleje nuestro amor y respeto por Dios, hermanos. Para esto, hermanos, el paso inicial que nos va a conducir a honrar debidamente a nuestro Señor es ofrecernos a nosotros mismos y incondicionalmente a aquel que nos redimió con la sangre de Jesús. Vemos Romanos 11. No, perdón, hermanos, esa cita la tengo mal. No me voy a equivocar, hermanos. Aquí estoy viendo que le escribí mal. Vamos a ver Primera de Pedro 1:18, hermanos. Perdón, una disculpa. Primera de Pedro 1:18. Aleluya. ¿Alguien lo tiene que me lo pueda leer, hermanos? Amén. Debemos honrar al Señor mediante una adoración genuina, hermanos. La honra que los judíos daban al Señor en ese tiempo de Malaquías, hermanos, era formalista, un eco del reproche lanzado a través del profeta. Únicamente estaban cumpliendo por cumplir, hermanos. No había devoción, no había entrega, no había amor a Dios. Únicamente lo hacían porque tenían que hacerlo. Vemos en Isaías, hermanos, 29:13, y yo se lo leo, hermanos. Dice: porque este pueblo
se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos. Qué tremendo, hermanos, que vengamos a la casa de Dios y le cantemos y alabemos y hablemos, hermanos, pero nuestro corazón está en otra parte, hermanos. Tal vez, hermanos, podemos engañarnos nosotros mismos. Tal vez, hermanos, podemos engañar al que nos escucha, pero a Dios no, hermanos. A Dios no lo podemos engañar. Por eso tenemos que tener cuidado, hermanos, cómo venimos a la casa de Dios. Tenemos que tener cuidado, hermanos, de qué le estamos ofreciendo a Dios, hermanos. Porque a Dios le tenemos que ofrecer lo mejor, lo más puro, lo más limpio, hermanos. Porque Él así nos lo demanda. Él le entregó a su Hijo y dio su vida por usted y por mí. ¿Y yo qué estoy haciendo? ¿Yo qué voy a entregar? ¿Yo qué le tengo que dar al Señor? Únicamente pídeme mi alabanza, mi adoración. ¿Y cómo lo hago, hermanos? A veces en las alabanzas, hermanos, nos estamos durmiendo. A veces está la predicación, hermanos, y estamos cabeceando. ¿Qué esperamos de Dios? ¿Qué esperamos que reciba Dios de nosotros si no lo estamos haciendo como debe de ser? ¿Cómo se va a agradar Dios de lo que yo le entrego si no me estoy esforzando en hacerlo? Ofrecían, hermanos, de mala gana. Lo ofrecían por obligación. El culto a Dios, hermanos, no era lo que Dios quería. Probablemente, hermanos, en el tiempo de Caín y Abel, a lo mejor Caín, hermanos, llevaba su ofrenda al Señor en una actitud similar. A lo mejor, no sé, hermanos, yo puedo pensar, me puedo imaginar que a la hora de que Abel preparaba la ofrenda para Dios, a lo mejor Caín lo vio y ay, hay que hacerle ofrenda a Dios. Pues voy a llevar esto. Pues ahí está. ¿Cuántas veces somos así, hermanos? ¿Cuántas veces hemos caído en ese error? ¿Cuántas veces hemos venido al templo, hermanos? Ay, es domingo. Ay, es que si no voy me va a hablar la hermana Flor o va a venir a visitarme y me va a decir por qué no fui. No sé si le pase, hermana, yo creo que no, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces nos ha pasado, hermanos? A mí me ha pasado, hermanos. Pero gloria a Dios porque estamos esforzándonos, hermanos. Nadie, hermanos, somos perfectos. Y todos, hermanos, estamos expuestos a caer, hermanos. Todos nos estamos esforzando en agradar a Dios, hermanos. Y si esta palabra llega a nosotros, hermanos, es para que aprendamos, hermanos, y seamos cautos en cómo estamos haciendo las cosas. Que aprendamos cómo debemos entregarle a Dios nuestra ofrenda, hermanos. Cómo debemos acercarnos a Él. El Señor, Dios, no se agradó, hermanos, de la ofrenda de Caín y se lo hizo saber, hermanos, a este hombre, a Caín, como se lo hizo saber a los judíos en el tiempo de Malaquías, hermanos, y como en esta tarde nos lo está haciendo saber a nosotros, hermanos. Dios se agrada, hermanos, de quien le adora en espíritu y en verdad. Y tenemos que entender, hermanos, que solo en Cristo nuestras ofrendas serán aceptables ante Dios. Tenemos que entender, hermanos, que como creyentes tenemos que presentarle al gran Rey con el fruto insignificante de nuestros méritos, hermanos. Lo que yo haga, hermanos, nunca va a ser digno para Dios. Pero si se lo entrego de todo corazón, con excelencia, hermanos, a Dios le agrada. Solamente tenemos que dejarnos llevar por Jesús, porque Él es el único, hermanos, que nos va a poder llevar, dirigir hasta el trono de la gracia de Dios para honrarlo con adoración. Solo, hermanos, por el Espíritu se encontrarán las palabras, encontraremos las palabras apropiadas para exaltar a quien merece toda honra. Y se producirán, hermanos, las obras
que traerán alegría al corazón amable de nuestro Padre Celestial. Cuando yo, hermanos, me deje guiar por el Espíritu de Dios y esté en comunión constante con Dios, en oración, en alabanza, en adoración, y me guarde en santidad para mi Señor, hermanos, esa es la mejor ofrenda que yo le puedo ofrecer a mi Padre Celestial. Y ¿sabe qué, hermanos? Va a ser agradable para Él. Ya voy a terminar, hermanos, pero no antes le voy a decir esto, mis hermanos. Ageo, hermanos, ya había dicho antes que el pueblo no progresaba debido a su indiferencia hacia la voluntad de Dios. Ahora en esta ocasión vemos a Malaquías, que también dice a la nación que Dios ha detenido su bendición por su actitud insolente hacia él. ¿Qué me dice esto? ¿Qué me quiere decir esto, hermanos? ¿Será que en ocasiones, hermanos, las bendiciones de lo alto son retenidas para hacernos reflexionar acerca del lugar en el que estamos? Acerca del lugar que le estamos dando a nuestro Señor en nuestra vida. ¿Cuántas veces, hermanos, Dios nos ha hablado? Y como le decíamos a nuestros hijos, le voy a levantar la canasta, mijo, porque se está portando mal. ¿Cuántas veces Dios no ha hecho eso con nosotros? ¿Y cuántas veces, hermanos, deliberadamente le hemos desobedecido? Pero aquí viene lo más bello y lo más importante, hermanos, que a pesar de las veces que hayan sido, hermanos, si usted y yo nos acercamos a nuestro Padre Celestial con un corazón constricto y humillado, dice la palabra de Dios, que Dios no lo despreciará jamás. Entonces, hermanos, déjame darte ahora la buena noticia, hermanos. No estoy enojado ni te estoy regañando, hermano. Créeme, hermano, que yo me siento y me sentí en su momento así como tú tal vez te estés sintiendo, hermano. Porque Dios nos habla, hermanos. Dios conoce nuestra vida, Dios conoce nuestro corazón. Y la espada de Dios, hermanos, es de dos filos. Es para allá y es para acá, mis hermanos. Dios es bueno, hermanos, y quiere que no nos perdamos. Él quiere que volvamos nuestra mirada a Él. Y este es el momento, hermanos. Si le has fallado a Dios, hermanos, aquí está Dios. Si sientes la necesidad de reconciliarte con Dios, este es el momento, hermanos. Si Dios está tocando tu vida y te está haciendo entender en qué estás mal, este es el tiempo para acercarte a Él. Él está aquí con sus brazos extendidos, esperándonos, hermanos, esperando que nos acerquemos. A Él no le importa, hermano, tu pasado. A Él le importa tu presente y tu futuro. Porque si ese presente lo fundamos en Él, hermanos, nuestro futuro está asegurado. En un día vamos a estar en su presencia. El momento es ahora, hermanos. Dios está aquí, hermanos, y Dios quiere tocar tu vida. Dios quiere llenarte, Dios quiere transformarte, Dios quiere restaurarte. Si estás débil, Dios va a fortalecerte, hermanos, pero quiere que te acerques a Él. Aleluya. Yo te invito a que cierres tus ojos, hermanos, ahí donde estás. Cierra tus ojos. Y ya para terminar te digo esto: Dios es nuestro Redentor. Dios, hermanos, es nuestro Señor y nuestro Salvador. Y Él, hermanos, Él y únicamente Él, hermanos, es digno de que lo amemos, de que lo honremos como el Padre Celestial que es. Él, hermanos, merece que le sirvamos con reverencia como el gran Rey que es. Aleluya. Padre, te damos gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias, Señor, porque hasta este momento tú eres con nosotros. Gracias, Padre, porque podemos entender que tú nos hablas, Señor. Gracias, Señor,
porque aún sin merecer, Padre, tú nos demuestras tu amor en tu infinita misericordia, en regalarnos un día más para acercarnos a ti y permitirnos en este lugar estar delante de tu presencia. Te reconocemos como nuestro Rey, como nuestro soberano, como nuestro Señor, Señor. Y aquí estamos, Padre, arrepentidos, reconociéndote que te hemos fallado, Señor. Que a veces pecamos contra ti, Padre, a veces inconscientemente y otras veces conscientemente, Señor, pero aquí estamos para pedirte perdón, Señor, para rogarte, Padre, que seas tú en nuestras vidas, Señor, porque vemos tus bendiciones y vemos tus misericordias y te reconocemos que sin merecer, Señor, tú estás con nosotros. Gracias por mis hermanos, gracias por sus vidas, gracias porque les has demostrado, Padre, que tú estás con ellos también. Te doy gracias, Señor, y te ruego, Padre, en esta hora, que si mi hermano está atribulado, que si está enfermo, que si está débil espiritualmente, Padre, fortalécenos, Señor, sánanos, restáuranos, Padre, porque solo tú, Padre, puedes hacerlo, porque solo tú, Señor, tienes el poder para que nosotros podamos seguir adelante, tomados de tu mano poderosa, porque tú eres el que nos renueva, porque tú eres, Señor, el que nos levanta, porque tú eres el que nos hace esforzarnos en seguir cada día más hacia ti, Padre. Te rogamos, Señor, en esta hora que seas en nuestras vidas, que seas tú, Padre, que tome el control de todo lo que hacemos, Padre. Renuévanos, Señor, aquí estamos ante ti, Padre. Tú conoces nuestra vida, Señor. Tú conoces nuestro corazón, Padre. Te damos gracias y te bendecimos, Padre. Gracias por esta palabra, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Aquí estamos, Señor, esperando tu presencia, anhelando tu Espíritu Santo, rogándote que seas tú en nuestras vidas, que nos renueves, Padre, que nos hagas esa criatura que viva conforme a tu voluntad, Señor. En el nombre de Cristo te clamamos, Señor, diciéndote: renuévame.